Una vez que hemos creado un botón y le hemos asignado nuestra macro, vamos a hacer una macro un poco interesante. Este no es un vídeo para principiantes, voy a dar por supuesto un montón de cosas de programación. Es un vídeo para aprender cómo crear objetos en tiempo de ejecución de la macro. Sabemos que podemos diseñar nuestros formularios y en él poner elementos, poner objetos, poner textbox, labels, frames, lo que queramos, pero también podemos hacerlo mediante código, una vez que se está ejecutando. Y vamos a ver cómo hacerlo. Lo primero, vamos a programador. Yo tengo creado aquí ya un formulario de usuario en el cual he puesto dos etiquetas. Esta en la que bajo ella vamos a crear un montón de textbox en tiempo de ejecución, y este otro en el que he creado en tiempo de diseño, ya lo tengo aquí creado, una caja de texto, una textbox. Vamos a necesitar unas variables que vamos a declarar dentro de un módulo. Esta es una matriz que la vamos a definir como una clase, como nueva clase, ¿vale? Y esto que va a ser un índice, el índice de la matriz, que va a ser un entero. Esta clase la tenemos que definir las clases en módulos de clase. Creamos, sin más que decir, insertar un nuevo módulo de clase, se nos insertaría uno. A este yo le he cambiado el nombre, le pongo el nombre class, ¿de acuerdo? Y aquí hemos declarado esta clase, la declaramos como pública, se va a llamar class textbox para poder acceder a ella y la definimos como msForms textbox. En Ribbon Menu es, si os acordáis, el vídeo pasado donde teníamos el código que se ejecuta al hacer clic en nuestro botón. Fijaos que si yo hago clic aquí se me crea estas textbox dinámicamente y esta es la textbox que he creado en tiempo de diseño. Vamos a ver un poco el código. Hemos dicho que hemos creado este formulario y dentro de él tengo hecho este código. Dentro del módulo de inicialización del formulario he creado una serie de variables que me van a valer para definir y posicionar las cajas de texto. La primera es row, el número fila, el número de filas y la altura a la que voy a colocar cada una de las filas. También he dimensionado, he creado la variable tvText como caja de texto, Microsoft Forms Textbox. Vamos a crear 15 cajas de texto y la primera va a estar a una altura top 30. Vamos a dimensionar la variable que tenía creada dentro del módulo, esta array-class textbox, la vamos a dimensionar desde 1 a 15 y creamos nuestro bucle desde que la fila es 1, desde que row vale 1 hasta en el row 15. Lo primero de todo es crear un objeto textbox. Para ello hacemos set tv_text, que ya la teníamos creada, y la vamos a definir con esta forma. Dentro del userForm 1, dentro de controls, añadimos adds esta caja de texto. Y ahora, con ella, vamos a cambiar la propiedad name y le vamos a dar text y el índice del bucle, en este caso es 1, text 1. Como texto inicial vamos a poner tv, el índice 1,1. En la siguiente será 2,1, porque esta es la fila y esta será la columna. Como columna hay una solo, pues será tv, fila 1, 2, 3 hasta 15 y 1. Va a estar colocada a 120 de la izquierda del formulario de userForm 1.
y a una altura de H30 en primer lugar. Luego iremos aumentándolo para la siguiente que nos quede debajo. La altura inicial será 100, la anchura, perdón, y el alto inicial será 18 puntos. Y como tab stop vamos a ponerle falso. Cerramos el statement width y ahora añadimos esta caja de texto que habíamos creado a la matriz y al elemento 1 de la matriz. ¿Y cómo lo añadimos? Lo vamos a añadir como una class textbox. Acordaos que aquí habíamos definido la class textbox, pues vamos a añadirlo como class textbox. Se hace así. Y incrementamos el índice de altura h más 30. El siguiente será 60. Y así volvemos a iniciar el bucle. Lo hacemos esto 15 veces. Entonces, daos cuenta que lo primero es crear la caja de texto, ponerle las variables, ponerle las propiedades que queramos y finalmente guardarlo dentro de la matriz que va a contenerlas a todas e incrementar la altura. Una vez que hemos acabado el ciclo, hemos creado las 15 cajas de texto que queríamos hacer, vamos a acceder a la primera de ellas. Para ello, cogemos nuestro índice que habíamos creado previamente en el módulo 1, el índice de la matriz, le asignamos el valor 1 y llamamos al valor 1 que hay guardado dentro de la matriz, y lo que hacemos es que en esa clase, en la clase textbox, le vamos a asignar el foco a esa caja de texto, a ese control. Si aquí en vez de poner array 1, lo vamos a ver aquí, veis que tiene el foco, está aquí parpadeando. Si en vez de poner 1 ponemos 5, tenemos el foco en la caja 5. Como nos damos cuenta, podemos dar cuenta de que gracias a este índice podemos acceder muy fácilmente a la caja de texto que queramos y cambiar en él propiedades, recuperar valores, etcétera. Por eso declaramos el índice y por eso declaramos una matriz. Si no, sería muy complicado el acceder a cada una de esas cajas de texto. Dentro de la caja de texto que hemos creado en tiempo de diseño, hemos creado simplemente al salir, vamos en el evento exit, hemos creado este mensaje que nos diga tú has salido de la caja 1. Lo podemos ver aquí, que si yo escribo algo, me dice que ha salido de la caja de texto. Aquí podemos cambiar valores. ¿Y cómo podemos hacer que estas cajas tengan eventos? Por ejemplo, aquí hemos visto que cuando yo salgo tiene el evento exit. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ¿dónde podemos poner el evento exit? Lo vamos a dejar para el vídeo siguiente y vamos a ver cómo poner eventos a estas cajas de texto creadas en tiempo de ejecución. Cajas de texto dinámicas.